Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Hoy tenemos bastantes cosas que analizar, muchas noticias, y para ello yo creo que no va a estar aquí hoy porque le ha afectado bastante el tema de madrugar para ver el Gran Premio de Australia. Tenemos en conexión telefónica a Álvaro, muy buenas. Sí, buenas tardes. Claro, es que al fin y al cabo el madrugar no nos sienta bien a ninguno, y sobre todo cuando hay malas noticias para los españoles, ¿no? Efectivamente, analizaremos el Gran Premio de Australia, que no ha sido del todo favorable para los pilotos españoles, pero de eso nos adentraremos más adelante. Vamos a pasar con un poquito de noticias que hemos tenido en el mundo del motor. En las motos, Marc Márquez ha hecho algo impresionante. Estábamos viéndolo tú y yo juntos, Álvaro, y es que ha quedado del último, ha pasado al sexto. Ha sido impresionante lo que ha hecho el piloto de Cervera. Bueno, sabemos que Marc Márquez siempre ha sido el rey de cota, porque ha ganado todos y cada uno de los eventos desde 2013, y bueno, este año que no ha podido lucirse con una victoria, pero ha podido lucirse con una remontada bestial. Y tengamos en cuenta que no es una remontada cualquiera. Hace escasas una semana o dos estaba viendo doble, estaba en su casa y no sabía si iba a correr o no. Así que eso aumenta todavía el mérito de esta acción. Sí, sobre todo teniendo en cuenta la recuperación y teniendo en cuenta todos los problemas que ha tenido. Hay que decir que Márquez es un pilotazo y ha sacado los codos perfectamente. No nos vamos de las Américas porque tenemos que irnos ahora al circuito de Long Beach, porque corrió ayer la IndyCar por la noche, hora española, y quedó nuestro español Alex Palou en tercera posición. La verdad es que bastante contento estaba el piloto. Sí, sabemos que Palou va a seguir luchando por el campeonato, tiene todo lo que tiene que tener para hacerlo. Y también una cosa graciosa que pasó, no sé si viste el plano de Marcus Ericsson, haciendo un poco de mención a Fernando Alonso allá en Brasil, 2016, ¿no? Pues sí, yo vi a otro piloto, pero que decidió cambiar la labor de piloto, de IndyCar, por la de jardinero, ¿no? Un poco algo extraño que no se ve en la Fórmula 1, y es que los circuitos urbanos pues se modifican, se van asfaltando, mientras que en la IndyCar pues te plantan un jardín lleno de amapolas. Es lo que hay. Así que con esto vamos a pasar, porque el plato fuerte ha sido el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Esperemos que hayan madrugado para verlo, si no, en diferido, y si no, pues aquí estamos para contarles qué fue lo que ocurrió. Así que abróchense los cinturones, aprieten el embrague, engranen en marcha, porque arrancamos. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos. Pues bueno, vamos a empezar este análisis con un poco la clasificación, ¿no? Vamos a intentar ver un poco qué ha ocurrido con los españoles este fin de semana. También vamos a hablar de los otros pilotos, por supuesto, pero vamos a explicarlo con la clasificación. Todo comenzó a partir de la Q3. Fernando Alonso se encontraba en vuelta, iba en una vuelta muy buena, porque se ha comparado luego con los sectores con el poleman, que fue Charles Leclerc, y vimos que Álvaro venía muy rápido el asturiano. Bueno, Alonso iba mejorando unas 2 décimas y media, 3 décimas del tiempo de Leclerc, algo nunca visto desde que Alonso pues salió de Ferrari, por ejemplo. Nunca ha estado en esa posición de incluso acercarse a hacer una pole, y estábamos todos soñando de que podría de verdad hacerlo, pero claro. Llegó el problema hidráulico, ¿no? Llegó ese problema que comentaba, que no le bajaba marcha el coche, perdió la dirección asistida y fue directamente contra el muro. Llegó a la escapatoria de grava, pegó contra el muro, bandera roja, y esto supuso un varapalo para el asturiano, que iba a salir desde la posición número 10 porque no marcó vuelta, pero también para Carlos Sainz, porque esa bandera roja no le vino del todo bien para luego la vuelta que tenía que hacer, ¿no, Álvaro? Sí, la verdad que Sainz, pues, lo primero, que esa bandera roja le hizo que la vuelta que estaba haciendo no valiera para nada, y después, cuando tenía que hacer el segundo stint,
el motor no arrancaba. Por lo tanto, cuando quería salir Sainz, pues no le dio tiempo a hacer una vuelta de calentamiento y la vuelta la tuvo que hacer con ruedas frías. Y ya sabemos que esta temporada con los neumáticos de 18 pulgadas las ruedas frías no perdonan. Estamos viendo incluso que hay pilotos que hacen 2 vueltas de calentamiento, algo que hasta hace unos años era totalmente impensable. Sí, a veces parece que los pilotos están en vuelta, pero no. Se tiran como 1 o 2 vueltas calentando los neumáticos únicamente y de hecho esto a veces genera problemas de tráfico porque, claro, hay mucho coche en pista, pero la gran mayoría no están corriendo. Con esto vamos a plantarnos ya plenamente en la carrera. Eso sí, 8 de la mañana, Álvaro, yo no sé tú, pero yo hice el esfuerzo, me levanté, me limpié las legañas y estuve para ver la carrera, pero ¡buah! Hace mucho tiempo que no madrugábamos para ver una carrera. Pues Luismi, no sé si te levantarías bien porque no fue a las 8, fue a las 7 de la mañana, aún más pronto de lo que tú comentas, pero sí, esto que lo echábamos también de menos, yo creo, que Australia pues ha sido una carrera muy mítica durante todos estos años y volvía por todo lo alto, la verdad. Cierto, la clasificación fue a las 8 y la carrera es a las 7, que hicieron este cambio horario para intentar ajustarse un poco a los horarios europeos, pero en fin, igualmente era bastante complicado para los europeos porque, en definitiva, como hemos comentado, hace mucho tiempo, desde el último Gran Premio de Australia, que fue en el año 2019, recuerdo para decir que tenemos programa analizándolo, el programa de la semana pasada, lo pueden encontrar en Radio a la Carta, en radio.upv.es o en Spotify, y se hacía complicado, pero qué alegría que hubiese vuelto Albert Park al calendario de la Fórmula 1 porque se le echaba bastante de menos. Sí, además, ya comentamos todos esos cambios en el trazado, que de alguna manera u otra pues han beneficiado, yo creo, los adelantamientos. Por otra parte, puede ser que, por ejemplo, la modificación de la curva 3 haya hecho que los pilotos no se la jueguen tanto a adelantar. Entonces, por una parte ha ganado, por otra parte pues ha perdido un poco. Pues con eso nos plantábamos en la salida, se apagaban los 5 semáforos y comenzaban los problemas ya para Carlos Sainz. Recordemos que en parque cerrado, en la parrilla, tuvo que cambiar el volante porque no le funcionaba un botón, pero ese volante no tenía bien configurado el tema de la fricción del embrague a la hora de arrancar, porque recordemos que los Fórmula 1 tienen solamente 2 pedales y el embrague lo manejan mediante una leva en el volante. Así que no estaba bien configurado y esto hizo que le saltase el famoso anti-stall, que no sé si nos puedes explicar ahora en un momento, Álvaro, lo que es. Bueno, el anti-stall básicamente como que cala un poco el motor, digamos que el motor se pausa y tiene que volver a tomar la marcha de una forma muy brusca y digamos que esto perjudicó bastante a Sainz y perdió pues 5 posiciones, creo que fueron. En contraposición, su compañero Charles Leclerc hizo una salida espectacular, ¿no? Comenzó a escaparse en las primeras vueltas. Yo creo que esto nos trajo recuerdos, flashes de años anteriores, de un piloto que se escapaba y pues nadie le cogía. Sí, lo que pasa que en esta situación el que se escapaba no era Hamilton, era Leclerc. Aunque sí que es cierto que Hamilton todos esos 2 últimos años hizo la pole en todas las carreras, pero perdió muchas de ellas, contra Valtteri Bottas, contra Sebastian Vettel. Entonces, en esta ocasión que Leclerc pues sustituyó de cierta manera a Lewis Hamilton y se iba hacia adelante. También vamos a retomar el foco en Lewis Hamilton porque hizo un muy buen adelantamiento a Checo Pérez. Ahí esa batalla, esos flashes de Abu Dhabi 2021, pero muy buen adelantamiento del piloto británico que seguía todavía con problemas en el monoplaza de Mercedes. No terminan todavía de encontrar ese punto exacto, aunque hay rumores de que van a traer una gran cantidad de un paquete revolucionario en el coche, que van a renovar todo el coche básicamente para la Emilia-Romagna, así que mucho ojo porque a lo mejor podemos ver otra vez a los Mercedes delante, eso sí. Quedará por ver. Por lo menos ya sabíamos que Mercedes ahora mismo no ha traído ninguna mejora y por lo tanto cuando traigan mejoras veremos qué tal el rendimiento de ese monoplaza porque potencial tiene y yo creo que esta temporada puede estar bastante disputada entre esas 3 primeras posiciones. Yo creo que Mercedes puede volver a estar en lo más alto y están minimizando daños. También me gustaría comentar algo que hemos tenido el privilegio de poder ver y es esa famosa cámara del casco que está haciendo tanto trending topic en Twitter y en todas las redes sociales que lo sube la Fórmula 1. Esta vez lo hemos visto en manos de Fernando Alonso
Y yo no sé tú, pero ha sido ver la salida, cómo gestiona Fernando los espejos, cómo va gestionando también tema de parámetros en el volante, cómo va también observando a un lado y a otro, sabiendo todo lo que le rodea en el coche. Es simplemente impresionante. Sí, yo la primera vez que vi esa cámara, creo que fue el año pasado en Bélgica, utilizaron esa misma cámara con Alonso, yo me quedé flipando, porque, por ejemplo, a veces cuando he cogido y me he puesto yo a jugar en algún juego de sim racing con mi volante y tal, pues dices, mira, esta es la experiencia que puede tener un piloto, pero es que no tiene nada que ver cuando luego vas a la situación real y ves como el piloto no tiene casi nada de visión y aún así parece que tenga un 360 grados de visión, parece que tenga una GoPro puesto encima del casco y lo vea todo. Claro, tengamos en cuenta que se quejaban los pilotos de la visibilidad este año. ¿Por qué? Porque las ruedas tienen esa cobertura aerodinámica que hace que redirija el flujo de aire, pero que, en definitiva, aumenta la altura de la rueda y quita visibilidad. Tenemos el halo, que sí, se demostró que no quitaba tanta visibilidad, pero sigue quitando visibilidad igualmente. También los espejos. Tampoco creamos que son unos espejos como los que tenemos en el coche, son mucho más pequeños y se ve bastante poco, pero aún así los pilotos se manejan para tener controlado todo lo que ocurre detrás. Bueno, algún piloto mejor que otro, no vamos a entrar en el incidente de Lance Stroll con Latifi en la clasificación, ahí no vamos a decir nada por si acaso, pero impresionante cómo manejó la salida Fernando Alonso desde la cámara del casco. Y vamos a reseñar también otra cosa, salida muy limpia, algo poco habitual en Albert Park. Esto no lo hemos visto normalmente. Hemos tenido algunos años con desastres en la primera curva. A veces se quedaban incluso 5 o 6 coches fuera de esa primera curva. Así que una salida totalmente limpia, ningún piloto fuera. Tampoco ningún piloto por fuera por el césped reventando su alerón delantero, como hizo Ricciardo en 2019. Así que, bueno, bien por los pilotos. Aunque el que no lo hizo del todo bien, yo lo siento mucho, pero fue Carlos Sainz. Intentó recuperar lo que ocurrió en esa salida, ese problema con el embrague, con el anti-stall, y personalmente creo que forzó demasiado. Fue un error de novato y, en cierto modo, por ansia. Estaba intentando adelantar, pero se salió en las enlazadas de las curvas 11 y 12, curvas muy rápidas, que hay que entrar muy fino porque si no, no las trazas bien. Se salió por fuera, llegó a la zona de césped, pisó el acelerador, trompeó y se quedó, como diría nuestro compañero, desde aquí le mandamos un saludo a Gonzalo Serrano, como diría nuestro compañero Gonzalo Serrano, se ha enganchado. Se quedó enganchado en la puzolana y esto supuso el fin de carrera para Carlos Sainz, que incluso pedía a los comisarios que por favor le volviesen a empujar a pista, aunque eso está totalmente prohibido. No, era ya imposible que relanzara la carrera. Y bueno, Carlos Sainz sabemos que es probablemente uno de los pilotos más autocríticos con sí mismo de toda la parrilla y lo admitió. La verdad que dijo que fue todo una cuestión de ansia de recuperar esas posiciones que había perdido. Tenía mucha prisa, digamos, en recuperar todo lo perdido y se excedió. Con todo esto nos adentramos un poco más en la carrera. Vuelta número 11, vemos ya el primer susto, esta vez para Sebastian Vettel, que recordemos, vuelve el piloto alemán después de haber estado 2 semanas fuera del mundo de la competición por dar positivo en COVID-19. Ya se encuentra perfectamente y ya se ha vuelto a poner a los mandos del Aston Martin, pero ha dicho que no entiende bien el Aston Martin. Es cierto que ha tenido muy poco rodaje con ese coche. Este fin de semana ha tenido muchos problemas de fiabilidad y se ha demostrado en carrera. Decía que no entendía el Aston Martin bajo frenada, no conseguía entenderlo. Sí, es bastante lógico que Sebastian Vettel ahora mismo tenga muchos problemas, teniendo en cuenta toda la falta de rodaje en carrera, sobre todo, y también teniendo en cuenta que el Aston Martin es un poco una piedra. O sea, en curva ya lo comentaban que parecía un tanque, o sea, era como muy lento y tienen muchos problemas también con la frenada. Efectivamente, vamos a ver si consiguen solucionar y traer algún tipo de mejora, porque ahora mismo, no sé tú cómo lo ves, pero yo veo al Aston Martin como el peor coche de la parrilla. No sé si decirte el peor, pero a ver, yo creo que no van a acabar los últimos esta temporada. Probablemente los últimos sean Williams.
no estoy totalmente seguro, pero Aston Martin yo los veo pues para remontar a la 8ª posición, pero no mucho más. Vamos a seguir porque en la vuelta número 17 Magnussen tenía un error parecido al que tuvo Carlos Sainz. Vimos que esas curvas 11 y 12 no perdonan, hay que entrar bien y si vas a entrar en paralelo tienes que saber entrar y se fue largo. A diferencia de Carlos, consiguió mantener el coche recto en el césped, algo muy complicado, y consiguió reincorporarse a la pista de forma más o menos segura y no consiguió hacer ningún trompo, algo que la verdad es que le vino bien al piloto de Haas. A ver, un toque de suerte para algo bastante fatídico, que es que se te vaya el coche en una curva rápida. Es cierto que, bueno, pudo ser un error de piloto. También es verdad que esa curva es bastante, digamos que suele ser bastante común, poder perder el control del monoplaza, como hemos estado viendo, como vimos con Sainz. Y bueno, ese toque de suerte que tuvo de que pudo volver a la pista sin que pasara nada más. Y bueno, ¿recuerdan esa lucha que hemos dicho al principio de Hamilton y Pérez? Pues ahora se invierten los papeles. Pérez adelanta por fuera a Hamilton en esa recta nueva que se ha creado en el circuito entre las curvas 10 y 11. Menuda maravilla, ¿eh? Fue un adelantamiento impresionante. Sí, fue un adelantamiento muy bonito. Es cierto que era lo esperable, ya que Red Bull tiene más ritmo que el Mercedes, pero bueno, aún así Pérez tenía que hacerlo y Hamilton no es precisamente un piloto que sea fácil de adelantar, así que Checo Pérez que hizo un buen papel. Efectivamente, pero inmediatamente, en cuanto a lo mejor veíamos que podía haber un contraataque por parte de Lewis Hamilton, sonaban las alarmas. Coche de seguridad. El protagonista, Sebastian Vettel. Pisó el exterior en la curva 4, se le fue de atrás y pegó contra el muro. El piloto afortunadamente salió sin ningún tipo de problema. No era un accidente tampoco muy fuerte, pero esto suponía el coche de seguridad que hizo que la carrera de Fernando Alonso, que salía a contrapié junto con Magnussen y Albon con el neumático duro, se viese poco beneficiado, se viese más bien trastocado sus planes de hacer una buena carrera a contrapié y luego cambiar al neumático medio. Aunque quiero hacer un pequeño inciso, Álvaro, y es que no a todos los que iban a contrapié les vino mal esto, porque Alexander Albon, hablaremos luego de él, pero yo creo que mal no le vino, ¿eh? No, precisamente Albon hizo una estrategia brillante, porque alargó ese neumático duro durante toda la carrera y tuvo que parar solo en la última vuelta, porque claro, tienes que tener una parada obligatoria. Parando en la última vuelta, aún así pudo puntuar. Efectivamente, recordemos que la normativa, como bien has dicho, indica que hay que hacer una parada obligatoria cambiando de compuesto. Él había salido con el neumático duro, 57 vueltas de neumático duro y no tenía degradación. Cambió a un neumático blando, hizo la última vuelta luchando con Guan Yu Zhou para conseguir el punto, 10ª posición, pues ya está. Mucho hablamos de Checo Pérez, pero es que el nuevo guardador de neumáticos, el que no desgasta, va a ser Alexander Albon, porque menudo trabajazo, 57 vueltas de neumático duro. Sí, pero además es que esas vueltas eran muy constantes y unos tiempos pues bastante competitivos, teniendo en cuenta que tenían muchísimas vueltas detrás. Y de hecho su vuelta rápida creo que fue en la vuelta 40 y pico o algo así. Entonces, bastante mérito por su parte. Efectivamente, en la vuelta número 27 se acaba el coche de seguridad. Leclerc tiene que relanzar y recordemos que dirección de carrera dio una nueva nota en la cual impedía que se pudiese adelantar el segundo coche respecto al de delante, pudiese sobrepasar su alerón trasero. Esto para evitar que viésemos esos paralelos que hacía Verstappen, sobre todo con Lewis Hamilton, y que ya lo ha hecho alguna que otra vez con Charles Leclerc, para poner nervioso al piloto. Y esto el nuevo director de carrera ha dicho que no puede ser, que no se puede sobrepasar el alerón trasero. No sé tú cómo lo ves, Álvaro. A ver, yo creo que Verstappen se excedía demasiado. Ya vimos precisamente en Abu Dhabi 2021, vimos como hasta llegó a ponerse un poco por delante, ¿no?, de Lewis Hamilton en esa resalida de la última vuelta. Entonces yo creo que ese toque de atención que hacía falta, y creo que beneficia al espíritu de la competición, porque no es adecuado estar al lado del piloto que comanda, digamos, la línea de safety car. No es adecuado estar al lado suyo. Yo creo que a Leclerc en este caso sí le hubiese venido bien porque se quedó dormido en la resalida.
no consiguió hacer traccionar bien su Ferrari y comenzó a acercarse Verstappen, atacando muy agresivo el defensor del título esta temporada, pero consiguió defender bien Charles Leclerc y consiguió escaparse hasta que en la vuelta número 39 Verstappen cao totalmente, su motor decía basta y según dicen es problema hidráulico a día lunes, que estamos grabando este programa. No tenemos ningún tipo de información acerca de lo que le pasó, no han dicho nada Red Bull Powertrains acerca de lo que ocurrió, pero todo indica, incluso a los profesionales, después de las declaraciones de Verstappen, que decía que olía muy fuerte en el habitáculo. Según dicen, es un problema hidráulico que hizo que el vigente campeón del mundo se quedase fuera. Esto produjo el Virtual Safety Car y es aquí cuando entró Fernando Alonso, que ya venía un poco mal después de ese Safety Car que hizo que su estrategia con el duro se fuese totalmente al garete. Y esto hizo que entrase en tráfico con un neumático medio y que al final vimos que se formó mucha cola, mucho tráfico y no le vino bien a Fernando. Se comió totalmente los neumáticos. Sí, al fin y al cabo tuvo que aprovechar forzadamente ese Virtual Safety Car porque era una pequeña ventaja que podía ganar, pero claro, después de tener que aguantar con esos neumáticos duros en el Safety Car porque no podía parar tan pronto, esto le vino muy mal y salió en tráfico, salió con unos medios que no iban a aguantar todo lo que necesitaba, ya que debería haber parado mucho más tarde si quisiera haber aguantado con esos neumáticos. Y bueno, lo que podemos decir es que Alonso pues hizo todo lo que pudo, pero una vez entró en tráfico y esos neumáticos medios empezaron a generar graining en la parte superior, en la parte digamos externa del neumático, esto le ocasionó muchísimos problemas y tuvo que parar pues en las últimas vueltas y quedarse último. Vimos luego por imágenes que nos cedió Pirelli, ese neumático estaba totalmente abierto. Vamos a explicar rápidamente lo que es el graining. El graining, si están ustedes viendo el monoplaza, es cuando en una parte de las ruedas se ve mucho más oscuro que en otra zona. Es cuando ese fenómeno se le denomina graining. Y ahí literalmente el neumático cae en rendimiento, es muy difícil de manejar y normalmente se produce por una subida de las temperaturas, que fue lo que le ocurrió a Fernando Alonso cuando estaba rodando en tráfico. Pero vamos a irnos a la vuelta 42, volveremos luego con Fernando, y es que Lance Stroll, yo no sé tú Álvaro, pero muy agresivo este fin de semana, forzó a Valtteri Bottas fuera de la pista, pero sorprendentemente, incluso después de las declaraciones de dirección de carrera, en las notas que pasó el día viernes, no hubo sanción, no se investigó. Bueno, yo hay dos cosas aquí que quiero comentar. Lo primero, Lance Stroll no me parece un piloto competente para Fórmula 1, después de todas las cosas que estamos viendo últimamente y ya habíamos visto en otros años, que hace cosas sin sentido, no mira los retrovisores y ya el simple hecho de tirar a un piloto cuando específicamente se ha marcado que no hay que hacerlo y que conllevará sanción, pues está bastante feo hacerlo por su parte. Y por otra parte, dirección de carrera que no sancionó la acción y yo creo que va a dar un poco de manga ancha a los pilotos, ¿no? Tiene toda la pinta. Lo malo es que ahora, si quieren apretar el cinturón, van a llegar los pilotos a dirección de carrera, tal y como comentaba Pedro de la Rosa, van a decir, oye, ¿por qué me sancionas a mí si aquí en Australia 2022 no le sancionaste? Esto ya comienzan ese tipo de trato especial que justamente es el que se intentó evitar cambiando a Michael Masi, porque veíamos que había trato con un piloto, luego se cambió totalmente la norma, ahora después en el siguiente Gran Premio había otra cosa. Eso es justamente lo que se tenía que evitar y lo que ha pasado ahora, que se dice una cosa pero al domingo se cambia totalmente la norma. Así que mucho cuidado con lo que pueda ocurrir, porque esto puede traer dolores de cabeza de nuevo a la FIA. Y con esto vamos a llegar al final de carrera. Se ondeaba la bandera a cuadros, victoria de Charles Leclerc, la segunda de la temporada para el piloto monegasco, podio de Checo Pérez, del piloto mexicano, y le seguía, atención, sí, George Russell en tercera posición. Primer podio de la temporada para el piloto de Mercedes, segundo podio, si cuentan el podio del Gran Premio de Bélgica del año 2021, que la verdad es que no lo contaría, pero a ojos totalmente legales y estadísticos, segundo podio para el piloto británico
Y como comentábamos al principio, mal fin de semana para los pilotos españoles. Fernando Alonso, como comentabas, terminaba en esa última posición después de hacer una parada in extremis por ese desgaste del neumático medio, y Carlos Sainz, que se quedaba en la vuelta número 2 enganchado en la puzolana. Pero bueno, con esto te quiero preguntar, piloto del día y piloto de excepción. Bueno, mi piloto del día podría decir Charles Leclerc, y de hecho sería lo suyo, pero venga, voy a mojarme un poco. Yo creo que Lando Norris hizo una tremenda carrera, teniendo en cuenta los problemas que ha tenido McLaren durante esta temporada, este principio de temporada. Yo creo que Lando Norris hizo un buen papel. Yo voy a decir de piloto del día a dos pilotos, a Charles Leclerc, porque hizo una carrera impresionante, se fue de todos y tuvo un ritmo sólido. Y también voy a decir a Alexander Albon, porque esa gestión de neumáticos llevábamos sin verla muchísimo tiempo. Y ahora te pregunto, ¿el piloto de excepción para ti quién es? Piloto de excepción, lo suyo sería decir Vettel, pero es cierto que con todos esos problemas que ha tenido sería un poco injusto por mi parte. Así que yo creo que me voy a quedar con Hamilton. Yo creo que Hamilton podía haber tirado bastante más de ese monoplaza, y de hecho en clasificación sí quedó delante de George Russell, pero bueno, Lando Norris estuvo delante de ellos. Yo quiero, Álvaro, que vayas preparando el paraguas. También voy a avisar aquí en los estudios de que por favor contengan a la gente atrás, porque creo que va a ser muy polémico lo que voy a decir, pero para mí el piloto de excepción ha sido Carlos Sainz. Error totalmente de novato para la trayectoria que tiene Carlos en el mundo de la Fórmula 1, ese error en la vuelta número 2, que yo creo que era totalmente innecesario. Obviamente lo sabe, lo ha dicho y sabe que tiene que cambiar esas cosas, pero para mí personalmente Carlos Sainz no estuvo a la altura en el Gran Premio de Australia en la carrera, porque todo el fin de semana demostró un ritmo impresionante, increíble, estaba por luchar por la victoria perfectamente, pero al final fue un cúmulo de cosas, un error tras otro, hasta que al final, no sé si fue cosa de la presión, pero acabó teniendo ese error para mí de novato y acabó enganchado en la puzolana. Pero con esto también os queremos abrir en Twitter e Instagram un espacio para que comenten qué os ha parecido la carrera, también el piloto del día y el piloto de excepción para vosotros. Vamos a ver y estaremos muy atentos a lo que opinan, y vamos a pasar con definiciones sobre ruedas, así que prepárense, tomen nota porque vamos allá. Tecnología amb veu pròpia. UPV Radio. ¿Te has perdido alguno de nuestros programas? ¿Quieres escucharnos si no te llega la FM? ¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app. UPV Comunica. Es gratuita y podrás leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia, escuchar en streaming UPV Radio, ver las noticias más destacadas de la UPV, escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica. Visítanos, Lee, mira y escucha UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de aprender un poco con definiciones sobre ruedas. Pues ya nos encontramos en definiciones sobre ruedas. Álvaro, es cierto que vamos un poquito justos de tiempo, pero queríamos dedicar el definiciones sobre ruedas de hoy a algo que está siendo polémica esta temporada, y es el peso del monoplaza. Así que no sé si nos puedes explicar un poco sobre eso. Bueno, lo primero es decir que este año los Fórmula 1 tienen que pesar como mínimo 795 kilogramos, o al menos eso es lo que se estableció a principio de temporada. Alfa Romeo fue el único equipo que ha conseguido, digamos, alcanzar ese peso mínimo, o sea, ser el equipo que menos pesaba de todos. Luego han acordado todos los equipos que al final esa subida de peso fuera de 3 kilos más, por lo tanto el peso mínimo actualmente es de 798 kilos. Y ahora pues me gustaría repasar un poco la historia del peso de los monoplazas a lo largo de todos estos años, así de forma muy rápida. Lo primero es decir que desde 1950 a 1960 no hubo ninguna restricción. En el 61 ya se puso una restricción de que el peso mínimo tenía que ser de 450 kilos. Luego, en el 66, al introducir los motores de 3 litros, el peso aumentó a los 500 kilos. Después, en el 73, 575 kilos. En el 1981 fueron 595 kilos.
En 1994, 505 kilos, disminuyendo ese peso. En el 95 se elevó otra vez la cifra, pasaron a ser 595, en 2009 605, el último año de los V8 en 2013 fueron 642, en 2014 con la entrada de la era híbrida fueron 691, en 2015 se volvió a aumentar este peso, vemos como la tendencia es bastante ascendente, y pasó a ser de 702 kilos. Luego en 2017, teniendo en cuenta que los Pirelli pasaron a ser más anchos, el peso mínimo pasó a ser de 728 kilos. En 2018, con la introducción del halo, tuvimos un incremento hasta los 734 kilos. Y bueno, luego en 2019 tuvimos un mínimo de piloto más asiento de 80 kilos, esto para que los pilotos no tuvieran que sufrir y tener unas dietas excesivas, como por ejemplo le pasaba a Robert Kubica en sus años, y el mínimo pasó a ser de 743, luego en 2020 pasó a ser de 746 y actualmente, como he dicho, 798. Pues hemos visto que a lo largo de la historia de la Fórmula 1 ha crecido bastante ese peso, pero sobre todo en los últimos años ha crecido muchísimo más. En 15 años ha aumentado 200 kilos el peso de un monoplaza. Con esto cerramos nuestro espacio de definiciones sobre ruedas. Ya saben que nos pueden proponer cualquier definición, cualquier término en nuestras secciones de Twitter e Instagram. Estaremos muy atentos a lo que nos dicen. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Pues con eso toca ondear nuestra bandera a cuadros. Terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, Álvaro. Esperemos tenerte aquí en los estudios en el próximo programa y tenerte aquí engranando marcha fuertemente. Sí, asegúrate de que estaré y yo tengo muchas ganas de ver el Gran Premio de Imola. Yo creo que vamos a disfrutar y de hecho recordar que es una carrera al sprint. Efectivamente, primera carrera al sprint de la temporada y recuerden que Engranando Marcha no para, no mete neutral. En estas Pascuas tendremos el 19 entrevista con el piloto del equipo de rallies de la Universidad Politécnica de Valencia, a ver qué es lo que nos cuenta y cómo es ese mundillo de los rallies en un equipo universitario. Así que no se olviden, tienen una cita con el mundo del motor en la 102.5 en Valencia y en radio.upv.es a las 2 y a las 8 los martes. Así que no se olviden, nos vemos.